Muy buenos días, muchas bendiciones en un día más que estamos para poder expresar o formar o decir lo que el Creador en este día nos ha permitido. Hoy vamos a estar hablando de la paracha de Berechí, que es el principio, resaltando el principio de Berechí, algo que nos conecta todos los días con la gran creación que el Padre permitió cuando Él hizo esta creación, cuando Él formó al hombre, cuando trajo la formación del agua, de la tierra, el firmamento. Y así fue que fue construyendo paso a paso esta parte de la historia de nuestra vida, de la esencia donde el hombre surge para dar un comienzo a una historia a la que estamos hoy todavía hablando, escribiendo y encontrando grandes secretos que podemos aprender. Así que este día es muy importante porque podemos conectar nuestra vida con el momento cuando el Padre estuvo formando lo que hoy nosotros podemos llamar tierra. Esta parte, los que nos conecta y nos llena de esa esencia. Entonces, cuando estamos hablando de Berechí, estamos hablando de un principio. Y ese principio está compuesto por la palabra hebrea, que se traduce en el principio, Berechit. Oiganlo bien, en el principio. Es un compuesto de dos palabras de vez, que significa dentro o con, a través, debido, y red, que significa primero, en un espacio o orden o un rango. En primera, en primicia o principio, cosa principal, los mejor, según la concordancia. Estas palabras provienen de la misma raíz que es ros. Eso significa cabeza. Esta es una parte donde podemos encabezar bien, porque me está hablando de una cabeza, de un principio, la parte superior o rente de Rish, que nos enseña que cada vez que se aparece esta palabra Rish, podemos ver en la escritura una constructiva o una construcción de algo que se va a empezar a construir o con una relación con el sustantivo que le sigue este fenómeno, vamos a decir, o esta grandeza a lo que esta escritura o esta palabra que el Padre dejó constituida. Es como construir una relación entre dos sustantivos de los cuales no uno se somete al otro, que lo determina todo. Entonces, algo bien maravilloso es cuando nosotros nos encontramos en una expresión, y esa expresión es cuando estamos estudiando la Torah o la palabra simihaz, que es de una forma femenina o que significa gozos cuando se escribe esta forma constructiva. Entonces, vemos esta forma a donde nos lleva a la última letra de una G, que hay un cambio por la letra Ta. Esto es maravilloso porque vemos que hay un principio donde empieza esto todo construir con una letra Ale, pero tenemos también una letra Ta como un comienzo y dejándonos un final para seguir formando, para seguir construyendo, para seguir impulsando a que el hombre tenga una formación donde el hombre pueda tener esta parte de la palabra que tiene un gran significado, que se somete y se posee por el sustantivo siguiente de la expresión que la Torá te va dando, la alegría de la Torá. Esta letra está
que está al final, las palabras Berechí, nos muestra que está escrita en una forma constructiva. Entonces, cuando digo una forma constructiva, es que el significado entonces es el comienzo o el comienzo de la creación. Hay una creación a la palabra que sigue, es bara, que literalmente significa creó. Wow, esto creó, voy a decir, voy a empezar lo que ya estaba en este pensamiento, lo que ya estaba dentro de mí, lo voy a poder materializar. Y eso fue lo que el Padre hizo en esta porción de esta palabra de esta mañana, que Él creó lo que ya Él tenía pensado, lo que ya Él había visualizado. Él dijo, necesito traer esto, necesito poner algo que en verdad forme a un pueblo, que en verdad ponga una esencia de lo que se necesita establecer para poder traer esa manifestación. Entonces, esta manifestación de la creación de Berechí nos da toda esta esencia, lo cual nosotros podemos aprender de una forma tan maravillosa que podemos entender cómo la creación trae esta gran parte o este gran significado literalmente, que es entonces el principio de la creación de Dios, de los cielos y de la tierra, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Oiga, como la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, al ver todo esto, Dios flotaba sobre una superficie del agua. Entonces Dios dijo, vamos a decir, Dios dijo, sea luz y se tomó la luz. ¿Qué esto me quiere dejar? Esto significa que en el primer verso nos explica que ordenó el orden de crear, que se creó todo de acuerdo con una regla del tercer nivel de interpretación. Entonces, cuando te hablo Dios no habla de esta parte, me está dando decir que ya había una creación de un tercer nivel, vamos a decirlo, o un tercer orden de interpretación para poder interpretar en hebreos dras, que significa buscar. Y esto, cuando digo buscar, es algo que tú necesitas para poder traer esta transformación que se encuentra esta parte tras varias veces repetida esta palabra y me deja una curiosidad o nos deja esta palabra, esta curiosidad de la escritura que se encuentra no solamente varias veces, sino que usted puede determinar cuántas veces se encuentra esta palabra. Entonces, que hay una relación con el comienzo del reino o del reinado del rey. Entonces, cuando yo digo este comienzo del rey, me estoy refiriendo a que la Torá me dejó algo, el Padre me formó para que yo pudiera ver una esencia dentro de lo que es la primera letra de la Torá. Y la Torá está con un comienzo con la letra B, que significa casa. Por lo tanto, en el primer verso también podríamos entender esta manera unas casas para que creó Dios, los cielos, la tierra. ¿Y por qué el creador no comenzó la historia consigo mismo? Nos hacemos esa pregunta. ¿Y por qué el Padre no empieza todo con él mismo? No, es algo muy particular donde siempre el ser humano, cuando quiere empezar algo, empieza con resaltándose a sí mismo, resaltando toda su forma, toda estructura, todo comportamiento. Yo soy fulano, pero vemos que aquí en la creación, el Padre nunca eh, comenzó su historia consigo mismo. No, no, es como decir, no es que me voy a poner o no voy a hablar de mí. Es que antes de todas las cosas,
Por lo tanto, debe de ser mencionado en el primer lugar. Pero Dios no forma esto, porque Él no escribió, Él, Dios creó, Él no está escribiendo, Él empezó a crear. Esta es la gran diferencia de tú crear a tú escribir, porque cuando tú escribes, en primer lugar de ti mismo, pero cuando tú vas a crear, tú necesitas plantar lo que vas a crear. Esa parte, esa estructura va a ser la primer impulso, la primera información que te va a conmover, a llevar la estructura de lo que está formando, de lo que vas a crear. Entonces, empezó hablando de sí mismo, pero en un entorno a través de esa creación. Esto nos enseña dos cosas. En primer lugar, Dios es muy discreto con respecto a la creación y no comienza presentándose a sí mismo, sino que se para detrás de Rish, se pone detrás de la palabra Rish. Vamos a dividir Berechí y no queda Ves, pero no queda Rish, se queda ahí atrás. Entonces, esto también es la razón por lo que una persona que conoce a Hachén no comienza la construcción o una carta escribiendo sobre sí mismo, o si está con otra persona, no comienza presentándose, siempre comienza con otra cosa o con alguien más antes de mencionarse a sí mismo. Lo segundo que aprendemos es que nadie puede conocer directamente al Creador, sino que a través de lo que el Creador, como está escrito en las palabras Romano 19:20, porque lo que Dios se conoce es revelado, pues Dios se lo reveló, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo percibida a través de las cosas. Está hecha incluso su poder de Hachén, de la divinidad, de la parte espiritual, es para que no tengamos nunca una excusa, nunca pudiéramos decir, no puedo, no voy a hacer esto, esta construcción. Entonces, hoy en esta mañana, en este día tan esencial, ¿cuál va a ser la construcción tuya? ¿Cómo tú te vas a empezar a construir, a transformar este principio donde Berechí te está dando, o el Padre, el Creador, es que es invisible, pero es imposible de ser alcanzado por lo que Él ha creado? Solo es posible conocerlo a través de lo que Él revela por sí mismo. Entonces, tú serás alcanzado a través de lo que tú mismo vas creando. Ese nivel de creación te va a formar, te va a llevar a que tú puedas crear, y solamente la gente te podrá conocer a través de lo que tú has creado, no a través de lo que tú pienses. No, tú tienes que empezar a construir lo que el Padre ha venido formando en tu vida y sembrar para que pueda de cosechar esa construcción y pueda venir a conocer a través de la revelación. Esto nos enseña que la forma de conocer es a través de la creación. ¿Por qué? Porque a través de la creación tú tienes una construcción contigo mismo. De esta manera, yo puedo decir entonces, el Hijo del Mesías se convierte en el agente más importante a través del cual es invisible. Esto nos lo revela en el mundo como está escrito las palabras. Todo esto el Padre los deja como estructurado. Dios habiendo hablando en el pasado a los padres por medio de los profetas. Y muchas veces se le deriva de las maneras al final o de estos días hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque tú necesitas tener un heredero. Fue lo mismo como Abraham cuando le pidió al Padre, yo necesito tener un heredero para darles mi herencia, para darle mi
creación. Entonces el Padre necesitaba tener un heredero para darle la creación, para darle la formación, para darle todo lo que Él dejó. ¿Y cuáles somos? Eso que vamos a tener, esa herencia, vamos a recibir. Somos todos nosotros los hijos que Él nos ha dejado a través de su gloria, ese resplandor de gloria, esa imagen, esa sustancia que da de su tener todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho por sí mismo la purificación de nuestro pecado. Esta parte de esta parte donde sentó la diestra del majestad a una altura tan maravillosa. Entonces, en el principio Elohim creó los cielos y lo espiritual en la tierra. Entonces, que la palabra tierra significa aret en hebreo, material, que toda forma o parte de Malhú. Entonces, hay un reino dentro de la Kabbalah que representa la 10 sefirot. Y estas 10 sefirot, las cuales podemos hablar en donde hay una emanación, en donde Hashem, es decir, de la manifestación de su identidad. La sefirot de Malhú es donde Adonai permite que su esencia transformada por medio de su manifestación. Y vemos que dentro de esta manifestación encontramos a Hom, que significa sabiduría, Bina, un entendimiento, el Daal es el conocimiento, Yeset es la misericordia, amor, Gureba, fuerza, el poder, Tiferi es belleza, esplendor, oh, su gloria, Nesa, eternidad, victoria, Yesod. Entonces, fundamentos y base. Entonces, puedes crear todas las cosas y lo podemos conocer a Él de una forma que no tuviéramos perdido en un espacio, sino el conocimiento de una perspectiva del amor. Entonces, todo esto fue construido y nos deja esta instancia del largo para que tuviéramos una perspectiva y un comienzo del amor y pudiéramos conectar directamente a Él, que no tuviéramos perdido. Entonces, cuando digo esto, puedo referirme a Berechí como la expresión del poder creativo de Hashem dentro de Malhú. ¿Por qué digo dentro de Malhú? Porque es donde se manifiesta su poder creativo. Y es todo este poder lo hace conectado por medio de su sefirot, por donde nosotros vamos a transportar cada uno con una esencia, así como cada uno de los patriarcas es identificado por una de estas sefirot. Y esto nos va dando su manifestación al hacer hecho todo lo que existe, o sea visible o invisible. Eso te permite conocer a Hashem de una manera tan cual es su esencia que podemos conocer y que nuestra naturaleza pueda reconocernos para hacer su voluntad. Entonces, nada se manifiesta ni es hecho o se cumple el propósito, sino es por la voluntad del Eterno, que cada momento esa manifestación es a través de su espíritu. Todo ser humano, todo ser humano, ¿cómo trae una creación o conoce a Hashem por el medio de su creación? No hay otra forma de conocerlo, solo por su manifestación, por lo que ya Él creó, por lo que ya Él dejó, por lo que nos fue estructurado, por lo que vamos viendo día a día. Entonces, porque en su esencia purísima, o Elohim puede dejar, o vamos a decir, los infinitos, su eternidad. No hay una capacidad. Lo creado no puede conectarse con una esencia purísima, pero a través de su naturaleza y se manifiesta
Entonces podemos conocer y subir a Él a través de esta purificación, a través de la manifestación de la naturaleza en la Sefirot, que podemos conocerlo. Y no solamente que tú lo vas a conocer, tú puedes cruzar, subir, hablar, conectarte y ser uno con Él. Y ser uno con Él es conocer la Torah, la manifestación moral de Hashem. Y esa manifestación es la Neshama, el, el alma espiritual. Entonces, es como el vehículo por el cual todo ser humano alcanzó un nivel hacia donde está Adonai. Entonces, la Torah que se te manifiesta a nivel moral con Hashem tiene una Neshama que es el alma espiritual. Entonces, esto viene siendo tu vehículo por el cual se conecta el ser humano para alcanzar ¿qué? El nivel hacia donde está Adonai. Es decir, que nuestra esencia espiritual proviene ¿de quién? De Él. Él va adquiriendo la forma adecuada conforme a los arcos o a su esencia. Por ejemplo, una esencia, eso es llegar a ser semejanza a Hashem. Y no solamente lo hacemos a través de conocer su espíritu morando en todos tiempos. Esta es la forma adecuada que debemos, pero se da por medio de dónde? De la Torá, cuando practicamos continuamente la Torá, que nos permite adquirir esta esencia y nos lleva a experimentar la naturaleza. La Torá, que es la forma concreta de su moralidad. Esto me transforma la moralidad cultural y social de la vida hacia una forma de pensar y actuar. En otras palabras, la Torah me permite actuar y pensar como Hashem en su naturaleza. ¿Por qué me lo permite? Porque él tuvo un pensamiento que lo manifestó. Y ese pensamiento te da a ti el derecho que lo que tú piensas espiritualmente a través de la esencia de la creación, tú tienes el derecho de crear, tú tienes el derecho de formar, tú tienes derecho de quitar todo alrededor tuyo, esa energía negativa y proyectarla a una energía positiva porque la Torah nos permite comportarnos como Hashem y se manifiesta y podemos alcanzar un poder de nuestra propia naturaleza y mantener esa pureza concreta de Adonai. Y cuando digo esa parte concreta, eso es el Kadosh, apartado al santo como Adonai es Kadosh. Oye esta palabra, Kadosh, apartado. Entonces, conforme tú practiques la Torah, conforme tu vida vas a alcanzar ese nivel espiritual, a una forma de pensar como Hashem, lo que te hace y te permite que el mundo moral de la sociedad que hoy vivimos, que hoy estamos, que no practica una esencia, entonces podemos ver lo que se está viviendo en estos días. Podemos ver por lo que está pasando en la humanidad. Entonces, este día tan preciso de poder hablar de este comienzo, resaltando este principio, es donde Adonai va a disminuir su influencia sobre nuestro comportamiento y de nuestra decisión, porque no practicamos esa esencia de la moralidad. Entonces ahí Adonai dice, espérate, tú no estás practicando lo que yo creé, tú no estás practicando a donde yo quité una oscuridad y te puse una luz para que tú pudieras tener una esencia conforme
a la belleza de lo que puse en el sentir tuyo. Puse un pensamiento, te hice como semejanza de mí mismo para que lo que tú estés pensando lo puedas crear y lo puedas manifestar. Pero si no practicas lo que yo te he dejado, no vas a conseguir la esencia mía. Entonces ahí es cuando entra el conocimiento de los valores. Y aquí cuando digo el conocimiento de los valores numérico y simbólico en la palabra Bereshit, de la palabra Bereshit, estos valores numéricos, cada letra separada me da un valor determinado y ese valor determinado me va a llevar a poder tener una esencia porque voy a traer una simplificación donde puedo tener las consonantes de ciertas partes o misterios o secretos que hay revelado a través de yo decir Berechí. Y el valor primordial que me da Berechí a nivel numérico es 913. Pero esta parte yo la puedo decir y puedo deleitar en mi esencia porque me estoy viendo como que soy un principio, me estoy viendo como que soy un comienzo. Tú hoy puedes decodificar esto. Entonces, en la parte de Berechí podemos tener tres consonantes muy importantes, que son la letra T, después vemos la letra Ales y la letra Gitme. ¿Por qué digo estas tres consonantes? Porque él, de esta consonante, estas tres consonantes, es del valor numérico de Berechí, que es 913. De ahí salen estas tres consonantes. Y si hacemos un análisis simbólico de estas tres consonantes, podemos entender que nada fue creado por solamente hacerlo. No, sino que todo lo que Hachén tenía es darnos una tierra fértil que tenemos, una tierra donde podamos alcanzar una esencia. Entonces, esta parte de estas tres esencias, vemos que la letra Ale nos enseña, nos da la parte de ser Señor, una grandeza y una fuerza. Ale me representa esto, pero vemos que también puedo decir que la letra Gilme me da un servicio, una recompensa y un cargamento de energía positiva en nuestra vida. Pero la T es como el sello de la decisión y de la escogencia. Ahí el Padre selló lo que Él creó, lo que Él formó. Entonces, Hachén, al crearme en el sexto día, vamos a decir, me selló para Él y su fuerza dentro de mí ha hecho grande mi decisión de seguirle a sí mismo a una escogencia y es para un servicio de recompensa por el poder haber transformado o esa transferencia divina por cual hay un principio de todas las cosas. Entonces, ¿a me creó? Para sellarme por medio de su grandeza, porque hubo un sello y ese sello me da una esencia, una formación, una creatividad donde yo puedo tener un poder de vivir y sentir su manifestación todos los días, pero esa manifestación a que Él quiere que nosotros vivamos, la podemos tener a través de yo conectarme, a través de yo poder dar ese fundamento muy bien establecido para que no podamos cometer errores como lo cometió tal vez Adán, en el cual Hachén había enviado todo o le había dado un soplo de vida a él. Y si hacemos una simplificación, como le había dicho, del valor
913, que es Berechí, en toda reducción que podemos hacer a través de lo que la Kabbalah nos permite, los grandes sabios nos han permitido que podemos buscar una geometría y nos da una determinación y ver algo místico de poder decodificar más. Entonces, cuando hago esto de Berechí, que digo, espérate, Berechí tiene que tener más secreto, tiene que tener algo que hay escondido, porque no solamente estas tres letras donde tengo un sello, donde tengo una fuerza, tengo un comienzo, un empoderamiento de la parte espiritual. Ahora yo necesito entrar. ¿Y cómo yo puedo entrar si no veo las puertas, no veo por dónde entrar? El Padre creó todo, pero ¿dónde está la puerta para yo entrar? Entonces, ahí entra la esencia de lo que se encuentra a través de la letra. Ahí entra el poder espiritual de tu poder practicar lo que Dios te ha dejado. Entonces, dentro de esto nos corresponde el alefato de la consonante hebrea, que es la letra Dale, cuyo valor simbólico es una puerta. Esta letra tiene un valor de 4. ¿Y por qué digo puerta? Porque es la disposición de la entrada, lo cual fue dada a Adán cuando fue puesto en el Edén. ¡Wow! ¿Por qué digo? ¿Por qué le expreso esto? Porque para el hombre ser puesto en el Edén, necesitó Haché abrirle una puerta, pero por si esa puerta escondida, dejándote que tú lo encuentres, que tú busques esa manifestación y puedas conectar esa parte, esa esencia de tu vida que fue dada el Adán en el Edén. Entonces nosotros tenemos que entrar y vivir en el mundo espiritual, sabiendo que ya no somos nada sin la esencia de Él. Esa esencia donde Berechí me está dando la separación de la luz y de la oscuridad, donde Berechí también nos habla de la separación de Hachén que hizo de la luz y de la tiniebla. Y cuando hablo de esta parte, puedo decir que la luz también me da un valor numérico que me conecta, un valor de una esencia que también puedo decir en un valor, me conecta con el número 9 cuando estoy hablando de la T que me selló. Él me selló, Él te selló y te puso una esencia de una purificación que tú brille a través de la oscuridad, de la iluminación, a través de la luz, porque quitó toda oscuridad. Cuando Adán fue entrado, que se abrían las puertas, él dijo, necesito quitarle la oscuridad a este hombre, necesito ponerle un esplendor de iluminación, un esplendor de belleza, un esplendor de fuerza para que él pueda formar la estructura de lo que yo he expuesto en esta tierra. Entonces, esto corresponde a este alefato de la letra hebrea, de la letra Tet, cuyo valor simbólico es el sello de la decisión o la escogencia. Es una combinación dinámica que nos daría una declaración como está es su luz. Nos das un sello, esta luz, una escogencia donde dentro de mí que me permite tener una decisión por medio de su manifestación. Ser luz es nuestra decisión por medio de su luz. Tú sella nuestra alma, tú sella esa Nechama. Entonces, si tú buscas, o vamos a decir la palabra tiniebla, si analizamos esta parte de la tiniebla, que en su valor numérico está compuesto en hebreo por 3 letras, Shet,
que se puede decir por una Aleph, una Shin y una Kaf. Si sumamos estos términos, esto me da 328. Y al hacer esta simplificación de este valor numérico, podemos ver que esto da 13. Y algo sorprendente, mire cómo también, y quiero determinar algo esencial. Si yo reduzco esto a un término de reducción, como se puede llevar, aquí hay dos expresiones poderosas. Primer aspecto, que podemos en su última instancia de simplificar estos valores, podemos ver que 328 me da 13, pero en su última instancia me da 4. ¿Qué te quiero dejar dicho? Que así mismo como el hombre fue puesto en el Edén, también la tiniebla entró. Wow. La tiniebla fue entrada directamente con el hombre también, en que el hombre entra en su alma, su nechama, y sella nuestra por medio a través de la luz, y tenemos esa decisión de nosotros ser luz y no ser esa oscuridad. Pero la oscuridad entró, pero hay algo también de una esencia. Y esto mismo que yo le expreso, también vemos la letra Ale, vemos la letra Gime. Con ella se puede formar la palabra Get, que significa soberbia. En su reducción de estos dos en el 13, me está formando en estas dos letras, tengo, como le había dicho, el nombre de Get, que es soberbia, no enatecerse. Elohim vio que todo lo que había hecho era bueno, pero había ahí también la soberbia. Entró, es que ser cuidado. Y esta palabra, entonces, cuando busco esto, la palabra bueno en hebreo es top, tapó, vamos a decirlo así. Esto es bueno, cuyo valor numérico, esto es 17, y trayendo esta simplificación de estos valores, esto me lleva a la letra Yet, que es 8, la consonante correspondiente, cuyo valor simbólico es, vamos a decirlo, te amarré, la templanza, dedicación. Eso es su valor en lo que nos expresa el número 8. Entonces, esto que es lo que Hachín busca en el hombre, una decisión. Por eso la letra Y te da a ti una templanza, una dedicación para que tú puedas tomar una decisión. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, entonces ahí viene el Padre y te da a ti la palabra que sale de la boca. Y es como decir, la palabra que sale de la boca de Hachén es buena porque se produce algo que te va a que te amarre hacia su verdad. Porque la letra Y me está diciendo que me amarre y que tenga templanza y que me dedique a tener una decisión. Pero entonces ahí mismo la palabra, la boca de Dios me está diciendo que todo esto es bueno y puedo producirme, amarrarme hacia su verdad. Y esa templanza, fortalecer para que la vida de todo un pueblo, el cual da una luz para que podamos dedicarnos a Él, podamos conectarnos y podamos traer una afirmación y podría ser el principio que estamos haciendo los buenos a través de su manifestación por medio de la luz de Hachén y su Torah.
estamos bajo la sombra. Pero ojo, cuando digo que estamos debajo de la sombra de la oscuridad, es porque cuya manifestación es la soberbia. Y Hachí nos está diciendo que desde del mismo principio de la creación espiritual y material, Él nos separó de la soberbia. Él me dijo, yo te separé, yo te quité la oscuridad. En que la oscuridad entró en la creación, yo te quité porque vi que todo era bueno. Y cuando dije, la luz es buena, yo dije, esto es demasiado maravilloso. Entonces, estos secretos que están siendo revelados, esto en este día, podemos ver, es algo para que tú puedas o nosotros podamos crear una conciencia de la manifestación de lo cuando el Padre hizo este principio, cuando estableció esto, nos dejó esta instancia para que nosotros viéramos en el principio espiritual y material. Él nos separó de la soberbia para vivir en un lugar de luz por medio de su mismo, que es la luz, lo cual es la Torá. Entonces, esta manifestación de Hachén se manifiesta por medio de sus emanaciones, que son las sefirot, como había mencionado, en una forma creativa y dinámica, que podemos hacerlo. Entonces, esto es algo que es una sabiduría y un entendimiento de misericordia, que es el amor y su justicia, la benevolencia, el poder de la sanidad, de la iniquidad, la pureza, la gloria, el fundamento. Son el canal por el cual vemos una manifestación donde podemos que Hachén hacia esa creación hay una esencia física donde el Adonai, el todo transforma y este movimiento constante es por el cual se invoca el nombre de Hashem en su manifestación y se hace presentar la realidad. Entonces, donde tú tienes que traer un milagro, donde tú a veces vas a templar que sus milagros son evidentes, por eso se necesita tener emuná, firmeza, confianza, lo que te comunica y te hace que tú debes de conocer cómo se manifiesta la fe, cómo Adonai expresa esa manifestación de la creación. Entonces se ve claramente y vemos esto, esta parte de claramente es cuando hay un descanso, donde hay una intrusión de un día séptimo, podemos decir, un día de Shabbat dentro de la creación, un séptimo día donde Elohim fue hecho esto, una emuná. Ahí hay un milagro, hay una libertad, una sanidad, una liberación, una fortaleza, una esencia y etcétera, se puede decir. Pero esto es lo que se creó, esto es lo que tú es creer, esto es tener una emuná, esto es lo que tú tienes una fe, porque el Padre puso esta emuná cuando fue a la creación. Él empezó a manifestar cada cosa, pero puso una esencia para que el ser humano pueda creer donde no existe nada. Ahí va a estar Hachén, todo lo hace posible, porque donde no existe nada, puso existencia. ¿Qué nos está manifestando en este momento? ¿O qué podemos entender? Que lo que tal vez tú ves imposible puede ser posible y tener vida. Solamente tiene que enfocarte que si en 6 días Él pudo crear tantas cosas, ¿qué nos crearía tú si te pusieras y pusiera la disposición de tú permitirte conocer
el principio o resaltando lo que el Padre creó en este principio. Y este principio que está formado por 6 días, que en el primer día vemos cómo el Padre formó, cómo el Creador hizo la luz, la energía que está conteniendo todo el universo. Y vemos cómo Él dividió la luz de la tiniebla a la ausencia de la luz y vio que esto era bueno, es bueno, algo que trae fuerza en sí mismo, que prevalece y nos permite las cosas y se desarrolla y alcanza el propósito por el cual fuimos creados. Y en el segundo día se puede decir que Adonai crea las aguas. Y las aguas es la materia que nos permite la vida. Y no solamente la vida, es donde la vida, la tierra empezó en el agua de hacer cerca, muchos años atrás. Entonces, es un proceso evolutivo que no ha llegado hasta todo el conocimiento hoy en día. Esto ha sido un proceso que todavía hoy en día estamos viendo cómo se resalta este principio, cómo hay una tendencia que debemos ser evolutivo y crear, porque hay una tierra donde se empieza, que el agua te dio vida, la vida de la esencia de lo que Él nos forma, que nos trae. Entonces, pero si vengo y digo, entonces, en el tercer día, el Señor entonces forma la tierra. Entonces, ahí la unión, ahí puedo decir que hay una unión del agua, pero digo, si esta unión, entonces, ¿qué me quiere decir? O que yo puedo ver. Ahí hay una dualidad que forma el balance de lo que es bueno. Ahí hubo ese balance. Entonces, cuando digo este balance, además de hacer que surja el producto de la tierra, que surja el alimento de lo que nos está dejando, porque cuando Él pone al hombre Adán en la tierra, es para que pudiera formar, pudiera dar vida a través de la tierra, fomentar esa esencia, ese nivel de fundamento, porque las aguas se movían, entonces Él necesitaba poner firmeza y esa firmeza en la tierra seca. Esto forma lo que es una combinación, la unión, que es la dualidad, un balance, hace que surja este producto de la tierra. Agradecemos al Creador los medios por los cuales Él bendice nuestra mesa cada día. Porque si Él no había puesto este fundamento de la tierra, tal vez hoy día nosotros no pudiéramos alimentarnos, no pudiéramos llevar ese alimento a nuestra mesa. Pero si no tuviéramos las aguas para rociar la tierra, la parte de lo que nos da vida, entonces usted diría, ¿y qué hizo en el cuarto día? Entonces el cuarto día viene la lumbrera del firmamento. Oye, te está dando lo que te acabo de expresar, un firmamento, el sol y la luna que se establecen el día y la noche. ¡Wow! Una altura de las estaciones. Si tú analizas, cuando Él te da las estaciones, te da 4 estaciones, te da 4 elementos: aire, fuego, tierra, agua. Mira cómo conforma en el cuarto día, nos lleva todo este complemento y también las estaciones del año. Por eso es tan importante
restaurar estos tiempos en nuestra vida, estos días, esta instancia que nos va formando cada día, que nosotros necesitamos conocer y ver toda esa parte que Él formó, que nos está dejando ahí, que nosotros seamos evolutivos y pudiéramos nosotros ver una esencia maravillosa y podamos comprender lo que Él nos está enseñando, que podamos ver ese punto intermedio de lo que fue esto. Entonces, Berichí no es cualquier cosa, no es cualquier eh, relajo, vamos a decir, o ver algo insensible, no. Hay gran secreto en esto. Hay un secreto de tú decir, los días inician al acortarse el sol, pero puedo decir que la medianoche, ahí entra una esencia. El Padre calculó todo, un balance, un descanso. Me dejó para que descanse en un día. Por eso puso el sol y la luna, para que hubiera una instancia donde el hombre pudiera trabajar, pero pudiera también descansar y traer una noche o decir un Shabbat, un balance, un descanso. Y esto es donde celebramos Rojo Shodé, vamos, inicio del mes, una festividad grande. Y dentro de toda esta creación está todo lo que son las manifestaciones de la fiesta que hemos podido ir celebrando años tras año para llevar y ver una estrategia de nuestra vida. Y esa estrategia de nuestra vida que el Padre nos ha dado, me está dando un quinto día de su formación. Que Adonai hace los seres vivientes, que es en las aguas, en el aire. Mira que en el cuarto día formó los elementos, pero en el quinto día te está poniendo de esos elementos, te está poniendo el agua, te está poniendo el aire, la bendición que te multiplique, para que te multiplique. Hoy en día se puede comprobar no solamente esto, sino que científicamente esto ocurrió así en la historia, en la tierra. Además creó animales, creó algo maravilloso que fue a nosotros mismos, con toda clase, con toda caridad, nos dio esta bendición. Entonces, pero lo más lindo que en el sexto día de la creación trae al hombre, a la humanidad, que sumeja semejanza con toda autoridad para hacer efectivo el propósito de su creación y establecer los límites. Y nos deja bien claro que toda la tierra haya comida, nos da esto. Es un proceso de la creación, una evidencia, una emanación donde podemos comprobar el crecimiento de la naturaleza, este mecanismo donde Adonai utiliza para que se hagan las cosas, de nada surja algo. Es un proceso inteligente, es algo que Hashem es una inteligencia solamente divina surgió esto. Entonces, cuando yo digo o cuando expreso, tú tienes la inteligencia divina para poder crear, para tú poder fortalecerte, para poder decir que tú estás sano, para tú poder decir en mi casa está la manifestación del Creador, donde tú puedes decir en mi casa va a permanecer la luz y esta luz es lo que te va a manifestar el poder
de la creatividad que Dios tuvo al realizar este comienzo, resaltando la belleza de este principio. Y si nos vamos profundo a buscar todo lo que hay en este principio, todavía yo he quedado corto en todo lo que todavía esto nos deja una esencia, porque día tras día hay una revelación que el Padre nos va dando, nos va formando, y por eso nos da una estructura donde podamos conectarnos con la Torá, porque es el proceso de Hachén que ideó en 6 días que seamos igual o semejanza a su naturaleza. Eso es lo que Él nos permite acercarnos a Él, ser Kadó, apartado, santo, porque es igual a ser a Hashem. Por eso nos dio el séptimo día en Shabbat, Adonai nos instaló esto para que nosotros descansemos los inicios de la humanidad. Entonces, en este día, tú necesitas iniciar un descanso espiritual, pero necesitas empezar a resaltar tu propio principio espiritual. Hoy tú tienes, o en los días venideros, tú necesitas resaltar cuál va a ser tu principio. ¿En qué estación de tren tú te quieres montar? ¿Cómo tú quieres decodificar tu vida siendo resaltado a través de la luz? Porque en esto el Padre te está dando la decisión, como Él tuvo un pensamiento y tomó la decisión de lo que estaba en un abismo vacío y desierto, vamos a decirlo en esta expresión, de construir para darnos la fortaleza de que tú tomes la mejor decisión de ser luz y no oscuridad ni soberbia, lo que te llevará que puede tener una riqueza física, pero más no tendrá la riqueza espiritual, la cual te va a alimentar y te va a dar vida a un nivel donde puede tener una esencia, donde la humanidad trajo una formación espiritual, pero también vemos la formación física, a la cual fuimos formados del polvo de la tierra. Entonces, cuando Hachén sopló ese aliento de vida, se convirtió en una alma viviente. ¿Y a quién le sopló? Al hombre. El hombre tiene una alma viviente donde necesita levantar en estos tiempos ese nivel de esencia y crear un nivel de formación espiritual y establecer la Torah en su corazón y quitar la soberbia, porque el Padre no manifestó soberbia en la creación. Sí abrió la puerta para el hombre entrar, pero al momento que abrió la puerta le dio la propia decisión para que determine lo que iba a ser de su generación, para que tú crear el futuro de tu vida y se puede establecer. Wow. Entonces, ya puede tener capaz de reconocer cómo Elohim, ya puede tú decir la naturaleza de Hashem. Es algo que tú puedes decir, wow, es grande esto que en verdad estoy viendo. Es algo maravilloso porque el Padre te dio toda esta esencia. Y para ir cerrando, voy a cerrar con algo sorprendente ya. Y es que podemos encontrar dentro de la Torá, dentro de esto
atributo de esta esencia, que hay un personaje misterioso, apasionante de la Torá. Si bien no dice que atribuye una pertenencia, podemos decir, de quién era hijo, o vamos a decir, o de quién yo soy hijo, o qué en verdad hay en esta creación. El Creador en los 6 días primero de la creación permaneció la sombra del Eterno hasta que decidió construir, vamos a decir, el templo. Estamos hablando algo ahí y voy a mencionar un nombre porque estaba él y es como decir, y esto lo podemos ver en el Midrash, esta parte que voy a expresar brevemente. Y es la información que yo me quedé sorprendido con esta parte de lo que el Midrash nos enseña también, estos grandes sabios. Cuando me hablan de Besalet, yo dije, espérate, ¿por qué Besalet me deja algo? Y sin duda el nombre mismo de Besalet, que podemos leer como Bet, oiga, como Bet, en el principio de Berechí, ¿con qué empieza? Con la letra B. Yo dije, wow, esto marca algo, esencia. Entonces, cuando divido este nombre, debes saber, digo, espérate, tengo la letra B, pero tengo Tes. Y Tes en hebreo significa ser sombra. La sombra, y dije, wow, qué cosa maravillosa. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? ¿O cómo lo vemos? Tú lo puedes leer en el libro de Éxodo 38, versículo 22. Ahí tú vas a encontrar donde Besalé, hijo de Uru, hijo de Juan, de la tribu Leuda, hizo todo lo que Yahweh le había ordenado a Moisés. Miren dónde está esto escrito. En Éxodo. No es algo que me lo estoy inventando. Yo dije, wow, pero aquí hay algo que en verdad necesitamos conocer, porque Besabel me empieza con B, Berechí empieza con B, y esta vez tiene un valor numérico de 2. Entonces, a nivel cabalístico, esto hay algo que me quiere decir que el hijo de Uri, literalmente hijo de mi luz. Wow, ¿qué dije? De que la luz de la que estamos hablando, sin duda, de la que Dios creó en el principio del relato de Berechí, que no habla en Génesis o Berechí 1:3 y 1:4, que fue lo que le dije, ya había algo de la sombra. Y dijo Dios que haya, y le leo esta parte que ya se la mencioné de nuevo. ¿Y qué dijo Dios? Dijo Dios que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que era bueno esto. Ahí entonces la palabra buena aplica la luz que es tabó. Y esto es lo que yo le expresaba. Miren cómo los sabios nos han enseñado que en los números de las letras hebreas podemos encontrar grandes secretos. Y estos secretos de tabó, nos da un valor 17 en su geometría, coincide con el nombre de Besalet a nivel de geometría. ¿Por qué? Porque esto me da un valor de 153
Y podemos ver que Betsabé sabía cómo combinar las letras con las que fueron creadas los cielos y la tierra. Si te buscas en Congreña, vas a ver que esto está ahí. Entonces, dicho de otro modo, Betsabé conocía el secreto de Berechí. Esta es la parte que le quería decir. Ya Betsabé, miren cómo está aquí en Éxodo. Betsabé ya conocía el secreto, ya conocía el principio, ya conocía lo que se iba a crear, porque estaba a la espalda, la sombra. Wow. Y cuando vemos esto, no solamente es que ya él sabía, es que la geometría debe saber si sumamos con la de Kete y Joma y Vina, obtenemos, le digo, el valor numérico de Berechí. Con esto me despido. Qué poderosa esta parte. Si suma a nivel de geometría el nombre de Betsabé, el nombre de Kete, el nombre de Jotma y Bina, obtenemos la geometría de Berechí, que te da un valor numérico de 620. Jotma te da 73. Bina te da 68. Betsabé te da 53. Y cuando usted suma todos estos valores que le acabo de decir, me da 913. ¡Wow! Esto es algo maravilloso. Entonces, ahí podemos entender, y le dejo con esto, que Betsabé conocía el principio. Por eso empecé hablando, resaltando la Sefirot, esta parte, esta manifestación, como el Padre ya había visto y formó este árbol. Pero miren el hijo de Uri, cómo conocía el principio. Que sea nuestro Padre bendiciendo y formando nuestra vida todos los días. Que sea de gran bendición esta enseñanza, compártala, envíesela a un amigo, coméntela y suscríbase a nuestro canal para que cada día puedas compartir con más personas y esta palabra, esta enseñanza pueda llegar a múltiples personas y puedan que su vida empiece a tener un crecimiento y teniendo un resaltado de un principio. Que si su vida tuvo algo de oscuridad, entonces empiece a tener una luz de un principio. Shalom, shalom.